El portal Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, México. Qué gusto saludarlos cuando nuestro reloj nos indica que son las 2 de la tarde con 4 minutos, las 14 horas con 4, tiempo del centro de la República Mexicana, de un día difícil en cuanto a la circulación vehicular. Les saluda su servidor Jorge Santa Cruz, a nombre de quien es la conductora titular de este espacio que gentilmente nos ceden Anunciación y la Fundación para la Promoción del Altruismo, ambas instituciones de asistencia privada. Hoy haremos un balance de lo que han sido las reformas, sobre todo esta reforma político-electoral. Hablaremos también de lo que se espera de la reforma energética, con un hombre que conoce a la perfección el sistema político mexicano, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace casi 38 años. Estamos hablando de profesor de Derecho y que además es periodista, es Mario Rosales Betancourt, quien, por cierto, valga el comercial, él conduce todos los lunes, junto con Melissa Adame, un programa de opinión y de análisis que se llama Inquietudes. El programa que conduce Mario pasa los lunes de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la noche en Radio 620. Mi estimado Mario, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a ti, saludamos a Celeste y desde luego, pues un honor que me hayas invitado. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Mario. Finalmente se aprobó a las 2 de la mañana con 48 minutos, según tenemos entendido, terminó la sesión en el Pleno de la Cámara Alta del Senado de la República, se aprobó la reforma político-electoral. Se supone que toda reforma es para mejorar. ¿Esta reforma en específico mejorará el ejercicio democrático en este país? Mira, aquí el problema es que sí tiene un aspecto de mejoría, pero muy por abajo de las expectativas que se esperaban. Esto es, sí es un, digamos, pequeño avance en muchas de las demandas que se había tenido la ciudadanía, que habían tenido los partidos políticos, que habían tenido los analistas y la academia, porque pues se veía que con todo y lo que se ha gastado en este país, en donde la democracia es excesivamente cara, todavía no teníamos los mexicanos o todavía no tenemos confianza en nuestras instituciones políticas ni en nuestras instituciones electorales. Esto es, vimos como resultado de las últimas elecciones presidenciales, en las que pese a que aquí no se trató de un apretado triunfo como fueron las anteriores, sin embargo, pues hubo cuestiones que señalaron claramente que fue una lucha desigual. Una lucha desigual por varios aspectos. En primer lugar, porque se notó las manos, la presencia excesiva de los gobernadores, la mayoría evidentemente priistas. Y esto se ha ido también reflejando en las diferentes elecciones locales. Por otro lado, se vio otro tema muy importante, el tema del gasto excesivo. Se vio que hubo una desproporción de gasto del candidato que finalmente obtuvo el triunfo con respecto a los otros, y que incluso en el análisis legal y formal esto no parecía así, al contrario, parecía que otro partido era el que se había gastado más, simplemente por la forma en que distribuyó los gastos entre lo que era la elección presidencial, las elecciones de diputados, senadores y las locales. Entonces se vio que era una exigencia para la legitimidad el hacer cambios que buscaran, por un lado, que si había un rebase en los topes de gastos de campaña, esto no fuera como ahora sucede, pues simplemente una multa, un castigo pues moral y económico, sino que pues se castigara como debe ser, esto es, anulando la elección. Se vio también la necesidad de desaparecer los institutos electorales locales, que eran instrumentos, o son instrumentos, todavía no se ha ejecutado la ley, de los gobernadores junto con los tribunales también electorales locales. Se vio también que era necesario que hubiese una
situación en la que los legisladores no solamente respondían a los intereses de sus partidos, sino que respondían a los intereses de los ciudadanos. Y de esta manera, pues en un interés de quedar bien con los ciudadanos, se estableciera la posibilidad de la reelección, para que de esta manera los legisladores, los presidentes municipales que hicieran bien su tarea, pues tuviesen el aval nuevamente de la población, y de esta manera volver a ser nombrados, electos otra vez, ya sea diputados, senadores, diputados locales o presidentes municipales. Había la idea, incluso se habló en un momento de una segunda vuelta electoral, evitar que cuando no se daba la mayoría absoluta de un partido, bueno, pues los dos que habían tenido mayor número de votos, como sucede en otras democracias, compitieran solos, y de esta manera, pues el que tuviera la mayoría sea el que obtuviera la presidencia. Porque en fin, había una serie de propuestas, casi todas ellas hechas por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática. Siempre las propuestas de reforma política evidentemente van por parte de los partidos que pierden. Difícilmente el partido que ganó quiere cambiar las reglas que le dieron el triunfo. Sin embargo, en este caso, pues se dio una situación muy especial. Inicialmente esta reforma, que son en realidad dos reformas, una reforma política y una reforma electoral, se hizo en una unión de PRD y PAN. El PRI tuvo la habilidad de sentar a los dos en el pacto inicialmente, y se establecieron una serie de aspectos en los que pues parecía que iba a haber acuerdos fácilmente entre las tres fuerzas políticas fundamentales, y tan es así que salieron muchas reformas muy importantes gracias a este acuerdo, este sentarse en la mesa, en este pacto, que fueron precisamente, entre otras, la de telecomunicaciones, la educativa, incluso otras más. La financiera, pero empezaron los problemas con las tres series, que eran, en primer lugar, la fiscal. ¿Por qué? Porque la fiscal implicó que el Partido Acción Nacional viera que se estaban afectando intereses de clases medias y de clases altas, y dio como resultado que el PAN no aprobó esta reforma, sino que se tuvo que aprobar con la combinación un poco extralógica, pero y rara, del PRI con el PRD. Finalmente salió la reforma fiscal que estaremos sufriendo ya a partir del muy cercano próximo 2014. Pero quedaban las otras dos, la reforma que podríamos llamar electoral política, y la que podemos decir la reina, la fundamental de todas las reformas, que es la energética. Evidentemente que se vio, y todo el mundo se percató de ello, de que hubo una negociación, un chantaje, podemos decirlo así, del Partido Acción Nacional, es decir, yo no apruebo tu reforma energética si antes no sacas mi proyecto de reforma político-electoral. Entonces, el PRI negoció con el PAN y aceptó, de hecho, muchas de las cosas, algunas, desde luego, tramposamente. Por ejemplo, sí aceptó lo de la reelección, pero siempre y cuando el diputado, senador, presidente municipal se mantenga en su partido político. ¿Esto qué significa? Que de todos modos quienes van a decidir las candidaturas van a ser las diferencias partidistas. O sea, que si en un momento determinado alguien es, por ejemplo, muy buen diputado de un distrito, tiene un apoyo popular, y en ese aspecto, por tener el apoyo popular, va en contra de los intereses de la dirigencia y vota, por ejemplo, fuera de la línea política de su partido, el partido, no, aunque tenga el apoyo popular, no lo va a lanzar de candidato, y ya no va a poder hacer lo que antes se hacía, que era un político que tenía mucha fuerza en un lugar, simple y sencillamente lo que hacía, bueno, no me quieres dar tú, PAN o PRD o PRI, el aval, pues aprovecho el registro de otro partido, incluso del Verde, etcétera, y gano, y se daban triunfos importantes de líderes naturales de algunas partes importantes del país, pero ahora no lo van a poder hacer porque precisamente hay un candado que es precisamente siempre y cuando sean del mismo partido. Otra cuestión en la que también se vio que esta reforma quedó, digamos, a la mitad. Se quería acabar con esa influencia terrible de los gobernadores, creando, en lugar del Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que no solamente es un cambio de nombre suena algo exageradamente inútil y caro.
La idea es que ese instituto realmente fuera el que se encarga de las elecciones locales. Se mantienen los institutos estatales, aunque finalmente van a ser dependientes del Instituto Nacional Electoral, pero van a subsistir. Puede haber todavía presión por un lado de los gobernadores ahí, y algo serio se mantienen los tribunales locales. Entonces, todavía no se quita totalmente la influencia de los gobernadores. O sea, digamos como que quedó a medias en ese aspecto la reforma político-electoral. En otros aspectos, bueno, sí se estableció la sanción, aunque se estableció un colchón de un 5%, o sea, no basta con rebasar por un peso, sino que tiene que ser. Y desde luego también pues quedaron un poquito de dudas en cómo se va a manejar precisamente y cómo se va a regular y comprobar ese no rebase de los topes de campaña, porque como lo vemos incluso en la elección pasada, formalmente no se pudo comprobar que hubo un excesivo rebase por parte del PRI, que es el que se acusó de los gastos excesivos, y cosas como Monex, etcétera, pues nunca pudieron en un momento determinado nunca documentarse ni sancionarse. Entonces quedó un poquito corta esta reforma. Pero sí es un avance, algunas cosas importantes se están dando. Se está manteniendo más para la posibilidad de participación ciudadana, que se abren algunos caminos de mayor participación ciudadana, sobre todo en la posibilidad de las candidaturas independientes. En fin, estamos viendo, digamos, algunos avances, pero la verdad es de que ni siquiera son los que inicialmente habían propuesto los propios panistas, sino que como que se notó que incluso aquí el PAN, que finalmente fue el último que negoció ya, dijo, bueno, aunque salga un poquito, pero ya acepto el acuerdo para que vayamos a la negociación fuerte, que es la energética. Muy bien, estamos platicando con el abogado, periodista y por supuesto también profesor universitario Mario Rosales Betancourt. Y todo esto, ¿cómo redundará en beneficio o en perjuicio de la llamada democracia mexicana? Esto es Voces del Periodista. Agradecemos mucho a Tere García, directora general de Anunciación e Institución de Asistencia Privada, y a la Fundación para la Promoción del Altruismo IAP, el que nos abran este espacio. Nosotros volvemos, no tardamos.
Continuamos en Voces del Periodista, a las 2 de la tarde ya con 20 minutos. El tránsito, ni qué decirlo, desquiciado, sobre todo en el polígono que comprende a dependencias como el Senado de la República, la Secretaría de Gobernación, lo que es también la parte que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. Esto por el plantón que llevan a cabo integrantes del Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos platicando con el abogado, periodista y catedrático universitario Mario Rosales Betancourt acerca de lo que podemos esperar de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en esta llamada reforma político-electoral. Estimado Mario, ¿a quién beneficiará esta reforma? Este Frankenstein, si me permites el término, que fue aprobado a las 2 de la mañana con 48 minutos de hoy. ¿A los ciudadanos o a los políticos de siempre? Mira, yo creo que a los políticos, sobre todo de los partidos políticos nacionales. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, finalmente no es algo que beneficie mucho a los ciudadanos, o sea, con todo y que hay algunas cosas que permiten una mayor participación ciudadana, la verdad es de que queda un sistema en el que el poder se mantiene en los partidos políticos y sobre todo en los partidos políticos grandes. Por ejemplo, se amplía el mínimo que tiene que tener un partido para poder subsistir, o sea, se quiere acabar incluso con los partidos chicos. O sea, ¿qué es lo que se ve claramente? Uno, se busca beneficiar a los grandes partidos, o sea, para decirlo claro, a los tres principales partidos, que son los que además son los que tienen la posibilidad de decidir, por ejemplo, realmente quiénes van a ser los consejeros de antes el IFE, ahora el Instituto Nacional Electoral, y esos a su vez van a decidir quiénes están en los institutos locales. ¿Esto qué significa? Que el gran poder se va a concentrar en las dirigencias nacionales de los partidos políticos. Esto es, ya no van a ser los partidos de los estados los que van a tener el mayor poder político, sino que esta estructura se está haciendo de tal manera que, por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que de alguna manera es el modelo, pues va a ser el que va a tomar las decisiones de quiénes van a ser los consejeros en el Instituto Nacional, pero también en los institutos estatales. Entonces, segundo, también permite la posibilidad de la reelección. Entonces, esta posibilidad de la reelección la van a determinar también los dirigentes nacionales. Van a decir, estos son los que yo quiero que sigan, que se puedan reelegir. Obviamente, ellos mismos se van a reelegir, que ese es el otro problema, porque esto no se limitó, como muchos pensábamos, solamente a los diputados de uninominales, o sea, de un distrito, que era, digamos, el espíritu de esto, sino que también, pues, a los plurinominales. Entonces, esto va a provocar que las dirigencias, pues, se puedan estar autonombrando continuamente y reeligiéndose continuamente, y con esto vamos a tener caciques en el poder legislativo y también, posiblemente, en las presidencias municipales, que es otro de los aspectos que también le permiten la reelección. O sea, aparece entonces esta posibilidad de que se cierren oportunidades a políticos jóvenes y a lo que serían políticos locales. Entonces yo veo con una concentración del poder en las dirigencias políticas, o sea, sigue la partidocracia, o sea, finalmente si alguien quiere llegar a ser político, a trabajar en la política, no lo puede hacer fuera de los partidos políticos, y sobre todo tiene que hacer política en los comités nacionales. Nos quejábamos, estimado Mario, es el maestro Mario Rosales Betancourt, nos quejábamos de los chapulines o de los trapecistas, ¿no? Sí. De los que saltaban o han saltado de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, y decíamos, un servidor lo ha dicho en los medios,
que eso es una forma encubierta de reelección. Resulta que ahora estos chapulines o estos trapecistas ya no van a tener que recurrir a semejante maniobra. Los diputados federales, por ejemplo, podrán aspirar hasta 12 años, van a tener la posibilidad de ocupar su curul hasta durante 12 años. Y los senadores de la República, hasta 12 años también. Hay que recordar, un periodo, una legislatura en la Cámara de Diputados es de 3 años. Les van a dejar reelegirse otras 3, siempre y cuando sigan afines al mismo partido. Y a los senadores, que ya de por sí tienen 6 años de ejercicio, les van a dar la oportunidad de duplicarlo. 12 años. Ahora, si la mayoría de los dirigentes en el Congreso de la Unión entran no por las elecciones uninominales, las que se ganan con votos, sino por las diputaciones o las senadurías gratuitas, las plurinominales, que si no me equivoco fueron invento del entonces presidente José López Portillo, las diputaciones plurinominales. Entonces los partidos políticos van a decir, supongo, quiero pensarlo, Emilio Gamboa Patrón seguirá siendo senador de la República, no solo hasta el 2018, sino hasta el 2024, por ejemplo. Eso conlleva a que el presidente en turno pueda dejar a sus alfiles políticos insertos en el Senado y en la Cámara de los Diputados y estructurar de esta manera una especie de mini maximato, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Sí, y sobre todo, mira, se rompe el espíritu de este propósito de que se pudiera reelegir a los legisladores, era un poco tomar el modelo norteamericano. El modelo norteamericano, los legisladores tienen un grado muy importante de autonomía. Incluso aquí vemos una situación totalmente diferente. Aquí sabemos que, por ejemplo, estas reformas mismas, la reforma energética, la reforma que sea, los diputados votan por consigna. O sea, y vemos la noticia, nos llama la atención, todos los diputados del PAN votaron en un sentido, todos los diputados del PRI en otro. Nos llama la atención más en el caso del PRD que a veces se dan situaciones donde por las problemáticas internas de tribus que tienen, que algunos legisladores del PRD votan en un sentido y en otros en sentido distinto. Pero aquí sigue siendo un poco la cuestión del partido o del grupo político dentro del partido. En cambio, en los Estados Unidos, los legisladores son representantes de su distrito, se preocupan por quedar bien con su distrito y en un momento determinado, si su partido político aprueba algo que va en contra de los intereses locales, ellos van a votar en contra, aunque su partido vote en un sentido diferente. Entonces, aquí el espíritu era que realmente los legisladores, de acuerdo a lo que dice la Constitución, sean representantes del pueblo. Lo que sucede en nuestra realidad es que los legisladores no son representantes del pueblo, son representantes del partido. O sea, representan a un partido, PRI, PAN, PRD, y no representan, no sé, a la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. No, representan al partido. Entonces, si en un momento determinado hay un choque de intereses entre el partido y los intereses locales, si hay la reelección, los diputados tendrían que pensar, me interesa el apoyo de mi grupo, pero ahora con esta atadura es que nada me va a servir porque necesito de todos modos el estar bien con mi partido. Entonces va a seguir existiendo el fenómeno que vemos. ¿Para qué necesitamos tantos diputados y tantos senadores si finalmente votan por consigna? O sea, finalmente a todos los del PRI van a votar en un sentido, todos los del PAN en el mismo sentido, y la mayoría, digamos, de los otros partidos verá más o menos lo mismo. Eso sucedió la noche de ayer y la madrugada de hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo que tú estás diciendo es simplemente una descripción de la realidad. Eso es lo que se quería evitar precisamente con el hecho de que pudiesen reelegirse los legisladores para que entonces, si hacen bien las cosas, sean premiados por su ciudadanía. Pero no se cumple ese propósito. O sea, finalmente esa ventaja no se da, que era una ventaja, te da incluso más autonomía y más fuerza a los propios legisladores. Es un asunto muy delicado, Mario,
que por lo demás viene a quitarnos una vela de los ojos, una venda de los ojos, porque nos damos cuenta de que efectivamente de lo que se trata es de consolidar a los tres partidos, como tú los llamaste gentilmente, a los tres partidos nacionales, PRI, PAN y PRD, que son los que llevan la batuta, aunque en este momento el PRD se ha retirado, imaginamos que será momentáneamente, del Pacto por México. Y si el PRD no llegase, no regresase al Pacto por México, de todos modos el daño ya está hecho. Entonces, PRI, PAN y PRD llevarán la batuta de aquí y, ¿qué te gusta? A por lo menos el 2018 y luego el 2018, el 2024. Es una reforma, no es una reforma ciudadana, es una reforma de los partidos para los partidos. Claro. Y sobre todo algo grave, se fomenta mucho el fortalecimiento del bipartidismo. ¿Esto qué significa? Que dos partidos realmente salen fortalecidos, que son curiosamente los dos que aprueban esto, el PAN y el PRI. ¿Por qué? Porque el PRD de por sí ya tenía problemas internos, pero con el surgimiento, con la presencia del partido de Manuel López Obrador, o sea, Morena, evidentemente la izquierda se va a fragmentar, se va a dividir. Entonces lo que se ve como evidente en las futuras elecciones es que va a haber dos partidos grandes, el PAN y el PRI, dos o tres partidos medianos de izquierda, o sea, el PRD, lo que queda del PRD, con lo que sea Morena, etcétera, y las normas que se están estableciendo, pues tienden a fortalecer más a los partidos grandes que a los partidos chicos y medianos. ¿Qué le parece el análisis del maestro Mario Rosales Betancourt? Nos permite hacer un corte, son en este momento las 14 horas con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Esta es la señal de Anunciación TV. Bueno, seguramente usted nos estará viendo, pero recomiéndenos www.anunciacion.com.mx/TV. Nosotros volvemos.
Nuevamente en voces del periodista, su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de quien es la conductora titular de este espacio, Celeste Sáenz de Miera. Le recuerdo que nuestro entrevistado es el abogado Mario Rosales Betancourt, obvio, licenciado en Derecho, quien el próximo mes cumplirá 38 años ininterrumpidos de dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. 38 años ininterrumpidos y que además es periodista. Mario, cuando se vino el proceso postelectoral del 2006, un servidor conversó con Andrés Manuel López Obrador. En aquella ocasión, no recuerdo la fecha, el político tabasqueño, ya ves que ahora está el cartabón de decirle político tabasqueño, sí, nos confesó que luego del resultado electoral que él calificó como fraudulento, hubo voces importantes que le aconsejaron la vía violenta para echar abajo el concebido triunfo de Felipe Calderón Hinojosa. Y entonces Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de que su movimiento sería pacífico y de que en todo caso se canalizaría vía el plantón en Paseo de la Reforma. Hoy, 6 años después, 7 años después, Andrés Manuel López Obrador convalece del infarto al miocardio y viene la pregunta, a un servidor le surge la pregunta. En aquella ocasión, López Obrador pudo contener los ánimos violentos. Si López Obrador sigue fuera de la política y estos ánimos violentos quieren desbordarse, ¿habrá alguien que los pueda contener? Mira, lo primero que justificaría es que desde el punto de vista legal no hay una clara distinción de dónde empieza lo violento y dónde empieza lo pacífico. O sea, en un momento determinado lo que está sucediendo en estos momentos, que es bloquear una avenida tan importante como Paseo de la Reforma, desde luego los trabajos de una representación nacional como es el Senado de la República, desde luego pues hay empujones, hay insultos, a veces arrojan cosas, hasta donde todo este tipo de cosas se puede decir que son totalmente pacíficas. O sea, en un momento determinado lo pacífico es precisamente, entre otras cosas, no obstruir, no dañar, no perjudicar a otras personas. Entonces, aquí, ¿qué es lo pacífico? Algunos dirían, bueno, simplemente para mí el tomar, en una entrevista decía, desde luego, Diego Fernández de Ceballos, que tiene opiniones muy particulares, de que para él simplemente el hecho de tomar las instalaciones del Senado ya es un acto violento, que entra dentro de lo violento, porque se está violentando la vida institucional del país. Yo creo que tampoco se puede llegar a ese extremo, pero sí, en ocasiones, es muy difícil saber cuándo se está actuando solamente en forma pacífica, o sea, una manifestación de ideas, y cuándo un bloqueo de una calle, un obstáculo a personas que simplemente quieren pasar por ahí por una razón de ejercer sus propios derechos, de realizar su trabajo, de recibir una atención médica, de lo que sea, lo puedan hacer. De ir al aeropuerto. De ir al aeropuerto. Entonces, ¿hasta dónde algo es violento o no lo es? Segundo, desde luego, ¿cuál sería la situación de estos? Es evidente que estos sistemas no sirven para el propósito. O sea, el propósito que se tendría, evidentemente, es de que no se apruebe esta reforma. Sabemos que en todo caso, si fuera imposible el que se reunieran los senadores en sus instalaciones, que inadecuadamente, siempre criticamos mucho por qué se fueron a poner exactamente ahí, pudiendo escoger otro lugar incluso pues estratégico, menos conflictivo para la ciudad, donde en un momento determinado no afectaran tanto, pero digamos a las afueras de la ciudad, en fin, en algún lugar menos dañino para la vida de la ciudad. Pero aquí lo importante es de que esto no tiene un resultado efectivo, o sea, simplemente genera ánimos. O sea, evidentemente hay muchas personas con muchos motivos, incluso con argumentos válidos, que están en contra
de que se apruebe. El PRD tomó una posición diferente. Esta sí, por ejemplo, es claramente pacífica. Llevaron 1.200.000 firmas. Miren, estamos pidiendo pacíficamente, con documentos, con firmas, que esto por lo menos se posponga la discusión. Pero incluso también ese mecanismo tampoco creo que funcione. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, que toda la izquierda en este aspecto está, y muchas personas, incluso con actitudes independientes, están en contra de que sobre todo no quede muy clara en qué va a ser la famosa reforma energética. O sea, lo que tenemos miedo es que nos van a meter un madruguete. O sea, todavía en este momento no sabemos en detalle en qué consiste. Sabemos, pues sí, el proyecto del PRI, que sería la base fundamental, que implica cambios al artículo 27 constitucional, y un cambio para mí todavía más serio y más grave al artículo 28 constitucional, porque aquí se quitan palabras claves que ya dejan de ser entonces estratégicas. Pero faltaría todo lo secundario, o sea, no queda claro cuál va a ser la participación, por ejemplo, de las empresas extranjeras. Entonces, esto puede provocar un problema social grave, y ese es el aspecto que a mí más me preocupa. La izquierda, dentro de lo que está desunida, parece que se unen aspectos como este, estar todos en contra de la reforma energética. Y la mayoría de la población, pues incluso solamente oye propaganda, por un lado del gobierno, del PRI, diciendo es que esta reforma nos va a ayudar, va a significar que pagues menos, va a significar que haya desarrollo, y por otro lado, opiniones, esto va a significar que pierdas tu riqueza, y la verdad es de que la población no tiene claridad, pero sí se está generando un ánimo de división que puede generar mucha violencia. Que puede generar mucha violencia en un país que ha estado sometido a una violencia muy fuerte, por lo menos desde el sexenio anterior. Que si fuésemos más acuciosos, Mario, veríamos que ya en tiempos de Vicente Fox, los ajustes de cuentas entre los grupos criminales eran bastante duros, ¿no? Pero al escenario que dejó Felipe Calderón hay que agregarle el de la ingobernabilidad que se vive en distintas regiones de la República Mexicana. Tenemos el problema de las guardias comunitarias civiles en el estado de Guerrero o en el estado de Michoacán. En el estado de Jalisco, en los límites con Michoacán, nuevamente nos hemos enterado del descubrimiento de fosas clandestinas con decenas de cadáveres. Es decir, el horno no está para bollos y una chispita podría provocar algún problema mucho mayor, Mario. Sí. Sobre todo que hay que distinguir claramente, porque no podemos estar estableciendo ninguna situación de similitud entre lo que es la violencia criminal, o sea, la violencia que realizan quienes delinquen y que en un momento determinado requieren por parte del Estado una violencia legítima, o sea, que es, digamos, la lucha contra la criminalidad, acertado, desacertadamente, pero digamos, es un tipo de violencia, a lo que viene siendo la violencia de carácter social, de molestia, de enojo popular, contra una serie de decisiones del gobierno. Entonces, ese tipo de violencia, segundo tipo de violencia, en un momento puede empezarse a contaminar con la otra, incluso la criminal aprovechar lo otro. Entonces, en un momento determinado se dan situaciones en las que pensemos simplemente la situación de la coordinadora de profesores, claro, hasta dónde ya es una violencia social, o sea, producto de uno estar de acuerdo con unas decisiones del gobierno, o hasta dónde ya implica la comisión de actos criminales o delictivos. Mira. Entonces, ahí es el punto, que son dos violencias diferentes, porque digamos, una violencia, desde luego nadie va a defenderla. En cambio, sí hay quienes están defendiendo la posibilidad de esa violencia insurgente, revolucionaria, social. El caso es que apenas ayer, Mario, más o menos a estas horas, son las 2 de la tarde con 44 minutos, tu servidor estaba parado frente al Senado de la República y estaba interrumpida la circulación de Paseo de la Reforma. Se permitía en carriles dobles, pero del lado de la circulación que te lleva hacia la Alameda, y un hombre, un agitador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo menos estaba en el equipo de sonido, tenemos las fotos, en fin, decía que a la represión, que a la violencia que les están ejerciendo
las instancias de gobierno responderán con la misma violencia. Es decir, están amenazando. Tenemos pues violencia de carácter criminal, tenemos conatos de violencia, que yo me atrevería a decir política, y en un momento dado yo no sé qué tanto las guardias comunitarias puedan rebasar, si es que no lo han hecho ya, las instancias de gobernabilidad y gobernanza que marca la Constitución. Claro, aquí precisamente es el punto. Hay una violencia ilegítima y una violencia legítima. De acuerdo incluso a lo que teóricos como más Weber señalan, el monopolio, la exclusividad de la violencia legítima tiene que estar en manos del Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que está surgiendo? Está surgiendo una violencia legítima que no es del Estado. Por ejemplo, los guardias comunitarios tienen una legitimidad muchas veces en sus propias poblaciones y no son el Estado propiamente. La violencia de estos grupos que empiezan a protestar, incluso son muchas veces jóvenes, que tienen ideas y que creen que están convencidos, a lo mejor engañados, pero finalmente están convencidos de que están luchando por algo importante, defender la patria, defender el petróleo, defender lo que es nuestro, y ejercen una violencia que para ellos es legítima, y por eso dicen, esto es represión. Entonces aquí ese es el punto que yo marcaba como lo más difícil en estos momentos, distinguir hasta dónde estamos hablando de cuándo es algo pacífico, o algo como es esto que se dice pacífico, pues simplemente está provocando la aparición de una violencia, además de una violencia muy grave, porque es una violencia semi-legitimada o legitimada para algunos. Bueno, esto es Voces del Periodista, un programa del Club de Periodistas de México, habitualmente conducido por su directora Celeste Sáenz de Miera. Nosotros vamos a un corte y de regreso le vamos a preguntar a nuestro entrevistado de hoy, a Mario Rosales Betancourt. ¿Y México? ¿Cómo podría cerrar entonces este año y cómo se prevé que comience el que sigue, el 2014? No tardamos.
Bueno, estamos en el último bloque de Voces del Periodista. ¿Cómo ve su servidor Jorge Santa Cruz al país en este momento? ¿Lo ve gobernado por una clase política muy bien definida que no necesariamente está vinculada con la población? Por gente de mucho poder como Emilio Gamboa o Manlio Fabio Beltrones, o por Gustavo Madero, que a pesar de todo, a pesar de las divisiones, de las disensiones que hay al interior de Acción Nacional, se mantiene al frente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido. Por distintas tribus o grupos o secciones dentro del Partido de la Revolución Democrática, donde, por ejemplo, tiene prevalencia el grupo de René Bejarano y Dolores Padierna en el ámbito de la movilización de masas, pero donde la estructura burocrática y la que vota dentro del PRD la controlan Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano, con un movimiento de regeneración nacional encabezado por López Obrador, que en este momento está en el hospital y que ha tenido que reconocer que le han faltado firmas para establecerse como partido político en algunos estados de la República Mexicana, por grupos violentos que han doblegado al mismísimo gobierno federal o al mismísimo gobierno del Distrito Federal o al gobierno de Oaxaca, como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por guardias comunitarias, que sus demandas son legítimas, pero que están al margen de lo que es la ley. Es decir, un país donde hay un Estado de Derecho de nombre, pero no necesariamente de hecho. No sé si nuestro entrevistado, el maestro Mario Rosales Betancourt, coincida con esto. Sí, coincido, y sobre todo porque estás tomando temas muy importantes. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Hay muchos intereses particulares de los grupos políticos, de los protagonistas políticos que mencionas, de el sindicato, del otro sindicato y de tal parte del país. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que esos intereses particulares, que pueden ser, como tú dices, legítimos, el interés individual, el interés particular es legítimo y todo el mundo tiene derecho a defender su propio interés o el interés de su grupo, pero siempre bajo la idea de que sobre todos los intereses particulares tiene que estar el bien común, esto es, el bien general. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que yo creo que es lo que está pasando en este momento, es de que se están generando un grupo de circunstancias en las que puede haber problemas muy serios porque los distintos protagonistas están viendo solo su interés particular y no están llegando a pensar que lo que importa es el interés general, el bien común. Yo creo que aquí sí se necesita que los grupos políticos se acuerden que están para servir a una población. Decía el mismo presidente Enrique Peña Nieto que el año próximo, que ya es muy cercano, pues va a ser el año de la eficacia. Yo creo que quiso decir el año de los resultados. O sea, aquí ha habido mucho acuerdo, desacuerdo, dimes, diretes, normas constitucionales, normas legales, pero la realidad es que hay decrecimiento económico, que hay desempleo, que hay problemática social seria en muchos estados del país, que hay problemas de gobernabilidad en muchos lugares del país y que lo que se necesita es empezar a generar condiciones para que el pueblo se sienta seguro, que es uno de los aspectos fundamentales. Todo esto genera crisis de miedo, o sea, un poquito, comentabas antes, esto da miedo, pues sí empieza a haber una idea de miedo otra vez en el país, que es necesario superar, o sea, crear ese clima de confianza para que empiece a darse el clima de trabajo, de desarrollo y de confianza con México, porque en un momento si los mexicanos no confiamos en México, pues entonces va a ser muy difícil salir adelante. Es un hecho, estimado Mario, amigos, que si uno hace un recorrido por parte del centro histórico, se encontrará con que las vallas metálicas, esas que se hicieron famosas, tristemente célebres, cuando fueron instaladas a las afueras del entonces Luz y Fuerza del centro, esas vallas dominan
todo el perímetro del Senado de la República. No, a mí me impresionó, por ejemplo, el lunes, que antes de todo esto ya las pusieron, pues no podías pasar, podías. Yo tenía de la Plaza de la Información, donde están pues una cadena de radio, está la prensa, está el Universal, el Excelsior, una zona básica del periodismo, hacia precisamente el Ángel. El problema empieza desde la Plaza de la Revolución, que con todo y que dijeron que iban a... Ya está rodeada y no puedes pasar. Después, esas ya no eran vallas metálicas, son auténticas murallas, son unas torres de metal impresionantes que cierran Lija, que cierran la Fragua, que cierran todo. O sea, no había forma de pasar. Incluso era terrible porque tardamos bastante tiempo, y eso que todavía era el lunes temprano. Y si te acercas a la Gobernación, sí, Mario, perdóname que te toda esa zona está. La calle de General Prim sí, está cerrada, la calle de Atenas está cerrada, arterias como Donato Guerra sirven de estacionamiento para los vehículos de la policía. Es decir, se siente la autoridad, el miedo que tiene la autoridad. Y con eso, ¿qué pasa? Pues no hay ese fomento a la inversión, o sea, ese fomento al turismo, o sea, finalmente la zona que más presumimos cuando llegan visitantes a la Ciudad de México, mira, vamos a ver Paseo de la Reforma, que es una calle verdaderamente bella que tenemos para presumirla a nivel mundial, pero en estas circunstancias pues es muy difícil que un turista vea eso agradable. Estamos viendo circunstancias de daño terrible a la imagen, no solo de la ciudad, sino del país. Y claro, esto afecta económicamente. Yo creo que eso es precisamente lo que más urge. Los problemas del país no es tanto si gobierna un partido, gobierna otro, si se reeligen o no se reeligen los diputados y los senadores y los presidentes municipales, o cómo si se llama IFE o se llama INE. No, lo importante es que haya trabajo, que haya empleo, que haya crecimiento económico, que tengamos un nivel de bienestar, y que teniendo ese nivel de bienestar podamos tener una capacidad de desarrollarnos culturalmente, políticamente, socialmente. Pero mientras no resolvamos los problemas económicos sociales, realmente todo lo demás es secundario. En días pasados, un servidor asistió a una reunión de industriales con el director general de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la UNUDI, que pertenece a la Organización a través del Fondo Monetario Internacional. El señor se llama Lee Jong. Bueno, en ese foro, que se llevó a cabo muy cerca de las instalaciones de Enunciación, en la zona hotelera de Polanco, se dijo muy claramente que lo que denominaron y aprobaron como reforma fiscal, en realidad es una miscelánea más que se va a, la palabra correcta es, se va a aprovechar más de los contribuyentes de cautivos, y que nada beneficia al micro, pequeño y mediano empresario. Entonces los empresarios están inconformes con la reforma fiscal. Los trabajadores están inconformes con la reforma fiscal y con la reforma laboral. No hay condiciones de seguridad para atraer al turismo. Es decir, México está en un momento delicado de su historia. Y algo que seguramente tú coincidirás, Mario, no se ha notado el afán de las autoridades por permitir el crecimiento de las instituciones del llamado sector social, de las instituciones de asistencia privada, de las asociaciones civiles, que cubren muchos de los huecos que dejan los poderes reales, los dejan abiertos, y que son esas instituciones las que atienden a los niños con cáncer, a los niños con discapacidad, a las mujeres golpeadas, etcétera, a todo ese tipo de sectores vulnerables, y no se ve tampoco el afán o la vocación de ayudar a las instituciones del llamado tercer sector. Sí. Ahora vamos a ver simplemente porque hubo una serie de promesas, esta reforma fiscal que tiene su parte también una reforma financiera que implica un mejor gasto, que haya más recursos, incluso el compromiso claramente dicho por el presidente Peña. O sea, como que es bien importante recordar lo que se compromete, es que con esta reforma, y todavía lo acaba de decir, creo que apenas ayer o antier,
dijo, esto va a servir para que todas las dependencias tengan más, no para pagar más sueldos a burócratas, sino para más obra de inversión, que existan mejores carreteras, que existan mejores hospitales, que existan mejores universidades. Eso es realmente lo que esperamos que suceda realmente con el cambio que se está dando en toda esa serie de reformas, con la reforma, no solo la fiscal y financiera, sino también la reforma energética. O sea, esperemos que estos resultados se vean. Y aquí ese es el problema, que son muchas las promesas, por otro lado son muchas las críticas, y bueno, simple y sencillamente vamos a esperar a ver qué sucede ya el muy cercano 2014, pero aquí sí existe un compromiso de que haya eficacia y de que veamos realmente que esta forma tan terrible que vamos a acabar el año con un crecimiento que, como tú acabas de señalar o se ha señalado, no llega ni siquiera al 1%, no, por lo menos. Un 0.9%. Que por lo menos veamos un crecimiento ya en serio de por lo menos un 3%, 4%, en fin, hacerlo lo que, pues, más cercano a lo que era el sueño del 7%. Así es, que casi se crecía a niveles del 7%, en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y el que le antecedió, el de Adolfo López Mateos. Estimado Mario, el tiempo se nos acaba. Ojalá nos puedas acompañar el próximo miércoles y veremos qué pasa también con el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, el subsecretario de Gobernación, Eduardo Sánchez, es ya vocero de la Presidencia de la República. Eso pudiera augurar cambios en el equipo de primer nivel del presidente Peña. Y ya tendremos la reforma en platicar de seguramente. Mario, muchísimas gracias. Nos despedimos, a usted que amablemente nos ha acompañado, muchísimas gracias. Jorge Santa Cruz, a nombre de Celeste Sáenz de Miera, le dice muy buenas tardes México. Gracias, Tere García. Gracias a todo el equipo. Nos escucharemos el próximo miércoles aquí en Anunciación TV.